Hola, ¿cómo estás este día? Me da mucho gusto saludarte como siempre y es una bendición poder contar contigo, que estés visitando mi canal. Acuérdate que mi canal se llama Vivir con Propósito porque todos tenemos un propósito. Dios tiene un plan para nosotros y nuestra vida tiene un propósito. Solamente tenemos que ponernos en las manos de Dios para que Él dirija nuestra vida y nosotros encontremos ese propósito que Dios tiene para nosotros y que tenemos nosotros en la vida, y encontrarlo y servirle a nuestro Señor a través de Él. Así que hoy nos disponemos en el nombre de Jesús a aprender un poco más de su palabra, y para eso vamos a leer el libro de San Marcos y vamos a continuar con esta lectura bíblica en el capítulo 2. Empezamos diciendo: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él y a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecado sino solo Dios? Y conociendo Jesús en su espíritu que cavilaban en su contra, para sí mismos dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. A ti te digo, dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido hasta ese lugar. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo, y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Jesús, recuérdense que les hablaba en parábolas, en sentido figurado, con el fin de, unas veces de que se confundieran más, y otras veces de recrearles como una historia, para hacerles entender lo que les quería decir. Como podemos ver aquí en lo que hemos leído, en los versículos que hemos leído, cómo los fariseos y los publicanos estaban al acecho, se puede decir, de Jesús. Estaban como nomás mirando a ver en qué le cachaban.
¿Y a poco muchos de nosotros no estamos así? Sobre todo los cristianos, estamos en la mira. Muchas personas, y empezando a veces tristemente por la propia familia, están nomás viendo a ver en qué nos equivocamos. Y a la primera dicen, y son cristianos, y miren cómo actúan. Y esa es la razón por la que los cristianos debemos de guiarnos por la palabra de Dios. Lo que dice la escritura bíblica, ahí nosotros podemos encontrar una forma de vida agradable a los ojos de Dios, sin importar lo que diga el mundo, porque aunque vivimos en el mundo, ya no somos del mundo. Hemos hecho un cambio en nuestra vida y estamos cada día transformando nuestra vida. Aquí podemos ver la gran fe que tenía esta persona que estaba paralítica, y la gran fe también de sus amigos, cómo hicieron cavaron, y abrieron un hoyo en el techo para bajar al paralítico y que pudiera tener acceso a Jesús. Y nosotros ahora no tenemos acceso porque está en todos los medios. Si vamos a internet podemos encontrar la palabra de Dios, la podemos encontrar en un libro, en un folleto, nos los tiran por abajo de la puerta. Ahora están los tiempos en que la palabra de Dios está difundiendo muchísimo. Pero acuérdense que lo que dice la palabra de Dios también, que llegarán días en que esto escaseará, será prohibida la palabra de Dios. Así que no deseches, no desprecies cuando alguien te hable de la palabra de Dios, porque va a llegar momento en que no podamos tener acceso como lo tenemos ahora. Y hay que estar bien atentos, porque hay mucha gente que está guiada por Satanás, aunque no se dé cuenta. Está siendo manejada por Satanás y no se dan cuenta, está siendo utilizada por él para hacernos caer. Pero ahí debemos de estar firmes en la fe y la fidelidad a nuestro Señor. Vamos a continuar leyendo. Ahí él como les fue dando la enseñanza del por qué ellos no ayunaban. Ellos solo querían cacharlo en algo, ¿verdad? Se habían unido los herodianos y los fariseos, es decir, se había unido la clase política con la clase religiosa, ¿verdad? Con los líderes religiosos, porque no les convenía a Jesús, porque Jesús era como un parteaguas entre la tradición que tenían, cómo se aprovechaban de la gente, cómo imponían la ley, pero ellos mismos no la cumplían. Y por eso no les gustaba a Jesús, les molestaba porque era la verdad, era la palabra verdadera la que hablaba. Y pues eso no les gustaba, porque desmentía muchas ideas de ellos. Pues vamos a ver qué pasó después. Dice, aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron nuevamente, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero Jesús les respondió diciendo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún más dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y efectivamente, Dios no tiene días especiales. Todos los días Dios nos los da para vivirlos a la manera que a Él le agrada y cumplir con su palabra, con la obediencia y la fidelidad a Dios. Pero es verdad que la Biblia habla en la antigua ley que hay que guardar un día de reposo, trabajar 6 días y el séptimo guardarlo, pero para eso vino Jesús. Jesús es el nuevo pacto de Dios con la humanidad. Y así que no nos debemos encerrar en eso, en la ley antigua, no debemos de encerrarnos. No estoy diciendo que la vamos a abolir, no, sino que no nos debemos de fijar tanto en eso, sino que cumplir con el plan de salvación, porque eso es lo que importa ahorita, que más personas entiendan, escuchen la palabra de Dios, conozcan el propósito de Jesús en la tierra y su plan de salvación. De eso es lo que se trata, no de enfrascarnos en leyes, en reglas, y nos convertimos en legalistas y no en la gran comisión que Jesús nos dejó, que fue llevar el evangelio a
a lugares más recónditos y debemos empezar por la familia. Tampoco nos vamos a ir al África de misioneros si nuestra familia está todavía perdida, todavía no está en el camino de Dios. Entonces nuestra primera misión de la Gran Comisión tiene que empezar por la familia, por ahí. Si nosotros ya hemos sido rescatados, vamos a empezar entonces por ir a rescatar a la familia y a quien más se pueda. Pues este día solamente te voy a leer el capítulo 2. En otra ocasión estaré continuando con la lectura de San Marcos. Y pues aquí lo que estamos rescatando es que Jesús sana al paralítico, que los fariseos se han unido con los políticos, con los herodianos, para tratar de hacer caer a Jesús. Pero Jesús no le podían hacer caer porque él mismo era Dios, hecho hombre en la tierra a través de nuestro Señor Jesucristo. Pues en el nombre de nuestro Señor Jesucristo me despido de ti y deseo que tengas una bendecida vida. Excelente y bendecido día.